Chicos, buenos días. Brian Pérez, Vázquez, Sebastián Sánchez, Pedro Manuel, Tara, Castellón, Marulanda, Muñoz, Miguel Ángel, Vargas, Restrepo, Paternina, Paternina, Kevin, Medio, Osnar. Bien, vamos a empezar ya. Buenos días, chicos, para todos. Espero pues que esta semanita haya sido pues para distensionarse y relajarse un poquito, desconectarse un poco pues de toda esta situación que estamos viviendo y comenzar de nuevo y culminar este año. Desafortunadamente pues así en la virtualidad, pero pues la situación nos obliga a continuar en estas condiciones. Entonces voy a continuar, voy a hacer primero que todo una especie de repaso rápido de dónde quedamos para al final colocar la tarea final de esta guía. La otra guía, o sea, la segunda guía del segundo periodo, la estaré montando de aquí a la otra semana. ¿Listo? Que esa ya sería la guía final, la guía para terminar el segundo periodo. Entonces ya con la clase de hoy terminaríamos la primera guía. Voy a... A ver si me sale por aquí. Sí. Ok. Bueno.
Entonces, en las clases anteriores veíamos que entre los átomos se podrían presentar algunos tipos de enlace. Esperan un momentico, por favor. Aquí. Listo, ok. Entonces veíamos que se podían presentar algunos tipos de enlace. Entonces vamos a, primero que todo, a recordar el concepto de electronegatividad. Entonces, ¿qué es electronegatividad? Es la tendencia o capacidad de un átomo en una molécula para atraer así sus electrones. Cuanto mayor será su capacidad de atraerlos. Entonces recordemos que yo les decía que sobre todo en los enlaces de tipo iónico era que se presentaba esta característica. Si nosotros miramos la tabla, estos elementos del grupo de acá, le coloco aquí los orbitales para que podamos ver. Estos elementos del grupo de acá, ¿quién me recuerda cuántos electrones tenía en su última capa? Uno, profe. Uno. Entonces mire que el potasio, yo aquí señalé el potasio, si miramos la última capa que es la 4, o sea, el último nivel que es el 4, vamos a ver que solo tiene un electrón, que es esta flechita. Entonces todos estos tienen un electrón. Entonces todos estos átomos, al tener un electrón, decíamos que les es más fácil regalar ese electrón que ponerse a llenar los otros 7 que le quedan faltando. O sea, le queda mucho más fácil regalar ese único electrón que ponerse a robar 7. A estos átomos de aquí les llamamos átomos electropositivos. ¿Por qué electropositivos? ¿Quién me puede decir por qué se llamarían electropositivos esos átomos de ahí? Porque les queda más fácil regalarlo. Y entonces al regalar el electrón, ¿cómo quedan? Parejos, no. Quedan parejos. Queda estable. Queda estable. ¿Será que queda estable? Bueno, estable sí, en cierta medida. Si regalan el electrón, pues quedarían estable como el átomo del gas noble anterior. Les voy a explicar aquí en el tablero. Cuando un átomo, o sea, cualquier átomo, en su núcleo tiene igual cantidad de carga positiva y alrededor los electrones tienen igual cantidad de carga negativa. Por ejemplo, en el hidrógeno, en el núcleo hay 2 protones con carga positiva perdón, en el helio, y 2 electrones con carga negativa. Entonces, si él pierde un electrón, va a quedar con 2 positivos y un negativo. Entonces, si queda con 2 positivos y un negativo, quedaría con carga que positiva o negativa. Todo el átomo Positiva. quedaría con una carga positiva, porque tendría 2 positivos y un negativo. Entonces, lo que les estoy diciendo es que esos átomos de esa filita, de la primera columna de la tabla periódica, estos átomos de acá, se les dice electropositivos. ¿Por qué? Al perder ese electrón, están perdiendo carga negativa. Por lo tanto, van a quedar muy positivos. ¿Listo? Caso contrario, los átomos de acá, por ejemplo, estos átomos de esta última fila antes de los gases nobles, son átomos que en su último nivel, ¿cuántos electrones tiene? ¿Quién me recuerda ahí cuántos electrones tienen esos átomos en el último nivel? 7, no. Tiene 7. 8. No, mire que 7. Los de 8 son estos últimos. Estos tienen 7. Estos tienen 7. Entonces a ellos les es más fácil regalar o robar electrones. Robar. Robar electrones. Entonces al robar electrones son átomos que quedarían con un exceso de carga negativa. Entonces por eso se le llaman átomos electronegativos. Mientras que a estos de por acá se les llama electropositivos, a estos de por acá se les llaman electronegativos. ¿Por qué? Porque quedan con una carga excedente negativa. Entonces, si miramos aquí la gráfica, me están diciendo la electronegatividad en la tabla periódica, ¿cómo aumenta? Aumenta
de abajo para arriba, es decir que estos átomos de aquí pueden fácilmente ser más electropositivos que estos átomos de acá. Y aumenta en el sentido de los grupos de los electrones. O sea que entre más hacia la derecha nos vamos en la tabla periódica, nos vamos a encontrar que la electronegatividad es más alta. Por eso es que los enlaces iónicos se pueden dar muy fácilmente entre estos átomos de aquí, que son átomos muy electronegativos, con átomos de por acá, que son átomos muy electropositivos. Listo. Entonces, ya quedó claro el concepto de electronegatividad, que es simplemente la capacidad de robar electrones. ¿Quiénes tienen mejor capacidad de robar electrones? ¿Quién me dice? Los electronegativos. Los electronegativos. Y en ese caso serían estos átomos de acá. Por ejemplo, el flúor, el oxígeno, el azufre, el cloro. Todos estos átomos de acá, bueno, aquí no se ve muy claro, está muy chiquitico. Colocámoslo acá amplio. Estos átomos de acá, todos estos de estas filitas, son átomos que son muy electronegativos, es decir, que su facilidad de robar electrones es muy elevada. ¿Listo? Eso entonces en cuanto al concepto de electronegatividad. Bueno, eso no lo vamos a responder aquí. Lo acabamos de responder aquí. ¿Cuáles son los elementos que más electronegatividad tienen? Pues acabamos de decir que son los de esta filita de acá. Vamos entonces aquí a este videito que les voy a mostrar. Le vamos a prestar bastante atención, que es un repaso de lo que hicimos antes de salir a la semana. Un enlace químico corresponde a la fuerza que une o atrae a dos o más átomos, sean estos iguales o distintos. Los enlaces se pueden clasificar en tres grupos principales: enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Enlace iónico. Se establece entre átomos que tienen grandes diferencias de electronegatividad. Algunos tienden a ceder y a aceptar electrones con facilidad. Por esta razón, se forma de la unión de elementos metálicos y no metálicos. Su forma más común es la de sólidos cristalinos, tal como la sal común, alalita, o minerales de flúor, fluorita. Un ejemplo típico de los enlaces iónicos es la sal común, cloruro de sodio. En el caso de la sal común, el átomo de sodio tiene en su última capa un electrón y la capa anterior está formada por el octeto. Por tanto, tiene tendencia a perder un electrón para adquirir la estructura electrónica de gas noble, formando el ion sodio. El átomo de cloro tiene en su última capa 7 electrones. Por tanto, para adquirir la estructura electrónica de gas noble, tiende a ganar un electrón formando el ion cloro. Cuando un átomo pierde electrones se conoce como catión. Un ejemplo es el ion de sodio, y cuando por el contrario gana electrones se denominan anión. Un ejemplo es el cloro, y se representa con un signo menos al lado superior del elemento. Cuando reaccionan ambos átomos se forman iones de carga opuesta que se atraen fuertemente. Al observar la reacción del sodio y el cloro para formar la sal común de mesa, se determina la formación del anión sodio y el catión cloro. Enlace covalente. Los enlaces covalentes están formados por átomos no metálicos. Los átomos no metálicos no pueden ceder ni ganar electrones entre sí. Se unen compartiendo electrones de valencia. Los enlaces covalentes pueden generar dos tipos de interacciones básicas: las sustancias moleculares, las cuales pueden ser gases o líquidos, tales como el agua, el gas nitrógeno y el dióxido de carbono, que exhalamos en la respiración. Las sustancias sólidas de red covalente son cristalinas. Muchas de estas se forman por interacciones moleculares o grandes presiones al interior de la Tierra. Ejemplos de estas son el cuarzo, óxidos del elemento silicio, y el diamante, redes de átomos de carbono. Una forma en la que reaccionan los átomos en un enlace covalente la pueden proporcionar el átomo de cloro al formar cloro gaseoso. En esta interacción, el átomo de cloro tiene en su última capa 7 electrones. Por tanto, para adquirir la estructura electrónica de gas noble, tiende a ganar un electrón,
consiguiendo una configuración electrónica estable. Los enlaces covalentes pueden presentar algunas variaciones. Enlace covalente simple. Se forman cuando dos átomos no metálicos comparten solo un par de electrones. Enlace covalente doble. Se forma cuando dos átomos no metálicos comparten dos partes de electrones. Ejemplo, el dióxido de carbono. Enlace covalente triple. Se forma cuando dos átomos comparten tres pares de electrones. Ejemplo, el acetileno. Enlace metálico. Los enlaces metálicos se presentan entre elementos metálicos, debido a que tienen pocos electrones en su última capa de valencia, por lo general 1 y 3. Algunos ejemplos de esta característica la ofrecen los elementos metálicos de la tabla periódica, como oro, hierro, cobre y zinc. Un ejemplo de enlace metálico es el que se presenta entre iones positivos, catión del cobre. Los iones positivos resultantes se ordenan en el espacio formado de la red metálica. Los electrones de valencia de cada átomo entran a formar parte de un fondo común, constituyendo una nube electrónica que rodea a todo el conjunto de los iones positivos. Ok. Bien. Antes de entrar aquí a esta partecita, entonces vamos a recordar los tipos de enlace y que dos de ellos nosotros trabajamos varios ejercicios de esos enlaces. Uno era el iónico. ¿Quién me dice entre qué elementos se dan los enlaces iónicos? ¿Entre cuáles elementos de aquí se dan los enlaces iónicos? Profe, la sal común o sal de mesa. Ese es un ejemplo, sí, pero entonces, ¿entre qué elementos? ¿Entre no metálicos o entre metálicos y no metálicos? Entre no metálicos. Entre no metálico, entre estos de aquí, por ejemplo, oxígeno y azufre. Chicos, volvemos a recordar, el enlace iónico, acuérdense que se da entre átomos que pierden electrones y ganan electrones, o sea, entre elementos que son electropositivos y electronegativos. La compañerita nos dio un ejemplo, el cloruro de sodio. El átomo aquí es el cloro y el otro átomo que está jugando aquí es el sodio. Entonces, ¿por qué se le dice enlace iónico? Porque ¿qué es lo que sucede con este cloro? ¿Cuál es su tendencia? Le roba los... Le roba electrones. ¿Y la tendencia del sodio cuál es? que los regala. Regala. De regalar electrones. Entonces, a ese tipo de enlace se le llama iónico porque hay una donación de parte de un átomo y hay un robo de parte de un átomo. Es decir, este es muy positivo, mientras que este es muy negativo, entonces los dos se van a unir mediante un enlace iónico. Ese es el enlace más fuerte que existe entre átomos. Luego está el enlace covalente que se da entre átomos ¿qué? ¿Entre qué tipo de átomos se da el enlace covalente? ¿O quién me da un ejemplo de una molécula de enlace covalente? El cloruro de sodio. No, el cloruro de sodio es No. iónico. El diamante, el cuarzo, el El nitrógeno. diamante, la molécula de nitrógeno o el monóxido de carbono, que es una combinación entre carbono y oxígeno. Entonces miren que todos esos ejemplos, por ejemplo el nitrógeno molecular que es N2, el monóxido de carbono que es CO2, la molécula de cloro que es Cl2, mire que todos esos enlaces suceden aquí, solamente entre estos elementos. A ese tipo de enlace se le llama covalente, solamente se da entre elementos no metálicos. Para los que no recuerdan, recuerden que los elementos no metálicos son todos estos de este grupito azul. Esos son los elementos no metálicos. Entonces, cualquier enlace entre ellos se llamará covalente. ¿Y por qué se llama covalente? Porque ellos ya ni roban ni ceden electrones. ¿Qué es lo que sucede en el covalente?
Comparten. Comparten, es decir, ni el uno roba ni el otro gana, simplemente se comparten entre ellos electrones para quedar estables. Por ejemplo, en el caso de la molécula de oxígeno molecular, el oxígeno se comparte 2 electrones para quedar estable. ¿Sí? Recuerdan pues los ejercicios de la clase pasada. Ellos se comparten electrones entre sí. Y el enlace metálico ya sucede entre los mismos metales. Por ejemplo, el de hierro, voy a explicar aquí mejor en el tablero. Si nosotros viéramos el hierro en un microscopio, veríamos todos los átomos de hierro así formaditos como en una especie de arreglo bien organizado. Todo esto son los núcleos de hierro. Hierro, hierro, hierro. ¿Qué es lo que sucede? Como todos tienen poquitos electrones en su última capa de valencia, ni los unos roban ni los otros ceden. Simplemente esos poquitos electrones van a estar navegando por toda la estructura. Es decir, no es que este electrón va a pertenecer a este hierro, sino que los poquitos electrones de su última capa de valencia van a estar flotando por toda la estructura. Por eso se le llama red metálica. Entonces el hierro o cualquier metal va a presentar este tipo de estructura en donde todos sus electrones se comparten entre todos. Ahí no es que un átomo y otro átomo comparten electrones, no, todos se comparten los mismos electrones. Eso se le llama una red metálica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un metal se deja a la intemperie? O sea, que interactúa con el aire y con el agua, que es muy rico en oxígeno. ¿Quién me dice qué pasa con un metal cuando se deja solito en el aire mucho tiempo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un clavo que se deja a la intemperie, al sol y al agua? ¿Qué pasa después de un tiempo? Se oxida. Se oxida. La palabra oxida, ¿de dónde creen que viene? Aquí lo estoy dando la pista. Oxígeno. Del oxígeno. Óxido viene de la palabra oxígeno. Resulta que los metales, el enlace metálico es un enlace muy débil. O sea, no es tan fuerte como el enlace iónico y el enlace covalente. Es un enlace muy débil. Entonces, cuando un metal se deja mucho a la intemperie, lo que va a suceder es que va a empezar a reaccionar con el oxígeno. Entonces, ese oxígeno se empieza a robar electrones, de algunos átomos y empieza a formar moléculas de óxido de hierro. El óxido de hierro es esa cosita café que se forma, por ejemplo, en los metales oxidados que están mucho tiempo a la intemperie. Ese óxido de hierro es mucho más estable que una estructura de hierro sólido. Por eso los metales tienden a oxidarse con el tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos otra vez aquí a compartir. Bueno, vamos a responder entonces algunas preguntas. ¿Este tipo de enlace qué sería? ¿Covalente, iónico o metálico? La pista se la está dando el mismo dibujito. Es covalente, ¿no? Covalente. ¿Quién respondió para yo ponerle aquí el puntico? Yo, Felipe Loaiza. Loaiza. Ese sería un enlace covalente. Vamos para aquí. ¿Este qué tipo de enlace sería? Covalente triple. Covalente triple. ¿Sí es triple de Tobón? Es O doble. 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 Mire que hay dos uniones, o sea, dos electrones están compartiendo entre sí sus capas de valencia. ¿Y el cloruro de sodio, qué tipo de enlace es? Iónico. Iónico, Sánchez, correcto. ¿Por qué iónico? Explícanos. Ahí se le está dando la pista, vea. En el dibujito está la pista. ¿Por qué iónico? Porque uno roba y otro comparte, así se puede decir. Correcto, esa es la respuesta. Uno roba, que es el cloro, y por eso queda negativo, y el otro comparte y por eso queda positivo. Ok. Y esta pregunta es con la que vamos a finalizar.
Voy a, primero que todo, a ver si alcanzamos el video. ¿Cómo podríamos separar una molécula de agua? O sea, ¿cómo puedo separar el hidrógeno del oxígeno? ¿Alguien tiene la respuesta de pronto en lo que haya vivido en tiempos pasados, en clases pasadas? O de pronto, ¿cómo creen que se pueda separar el hidrógeno del oxígeno? Nadie sabe cómo separar hidrógeno de oxígeno. Bueno, vamos a ver un videíto que nos va a dar algunas haciendo luces. pasar una corriente eléctrica continua por la misma. Por tanto, no se trata de un proceso espontáneo, sino de un proceso forzado mediante el paso de esta corriente eléctrica. En primer lugar, voy a conseguir unos electrodos de carbón procedentes de dos pilas, como esta. Es muy importante que la pila no sea recargable ni tampoco alcalina. Las pilas alcalinas no llevan electrodo de carbón y además llevan hidróxido de potasio, que es una sustancia muy cáustica, con lo cual es peligrosa. Debe ser una pila normal y corriente, suelen poner en algunas heavy duty. Estas son pilas normales, no alcalinas, que llevan dentro una barrita de carbón. Chicos, alguien tiene el micrófono activado. Voy a abrirlas, sacar la barrita de carbón. Esto que asoma, que va al polo positivo, es la barra de carbón, que es conductora de electricidad y es inerte, es decir, no va a reaccionar con ningún compuesto químico. A ver si la puedo sacar ya sin romperla, con cuidado, con un alicate. Aquí la tenemos. El resto lo podemos llevar a un contenedor de pilas usadas. Y ahora limpiamos la barrita con un papel y con un trozo de papel de lija la vamos a dejar impecable. Aquí tengo ya los dos electrodos preparados y limpios. Voy a poner agua destilada en este recipiente. Y ahora voy a introducir los electrodos conectados a una pila de 4,5 voltios. También lo podría hacer, por supuesto, con una de 9. Pero voy a conectar en serie este miliamperímetro para observar la cantidad de corriente que circula por el circuito. Y los introduzco en el agua. Observad cómo el miliamperímetro sigue a 0. Esto es debido a que el agua es muy mala conductora de la electricidad. Por tanto, hay que añadirle una sustancia que se conoce como electrolito para que pueda circular la electricidad. Este electrolito puede ser un ácido, una base o bien una sal. Voy a preparar una solución de cloruro de sodio o sal común en agua. Y ahora añado la solución salina y observad cómo aumenta la conductividad eléctrica. Por supuesto que también podemos conectar el circuito directamente. Ahora que ya hemos comprobado que circula la electricidad. El electrodo que va al polo positivo de la pila se llama ánodo y el que va al negativo se llama cátodo. El ion hidrógeno, que es positivo, irá por tanto hacia el cátodo y por tanto en el polo negativo o cátodo se desprenderá hidrógeno. Por otro lado, en el polo positivo o ánodo se desprende cloro, puesto que el ion cloruro negativo es atraído hacia el polo positivo o ánodo. En la electrólisis del agua con cloruro de sodio no se desprende oxígeno, sino cloro, que en principio no es peligroso, aunque el cloro es un gas muy irritante y es un gas tóxico, pero lo hacemos en muy pequeñas cantidades
y desprende un olor a piscina. Por otro lado, va quedando una pequeña cantidad de hidróxido de sodio disuelta que aumenta el pH de la solución. Voy a añadir unas gotas de solución de fenolftaleína para comprobarlo. Observad la coloración debida al pH alto que se produce gracias al hidróxido de sodio o sosa cáustica. Ahora voy a probar, en vez de con una pila, con una fuente de alimentación para que veáis cómo se produce la electrólisis en mayor medida. ¿Y por qué he puesto electrodos de carbón? Vamos a poner unos de hierro a ver qué ocurre. En principio parece funcionar igual. Se produce la electrólisis. Observad el color amarillento. El cloro es un elemento muy reactivo que ataca al hierro. Por tanto, el trozo de hierro que está en el polo positivo, en el ánodo, está siendo atacado por el cloro y se produce cloruro de hierro, que es lo que hace que cambie el color del agua. Por tanto, necesitamos que los electrodos sean de un material suficientemente resistente a los ataques químicos, como es el grafito o, por ejemplo, el platino. Aparece también cloruro de hierro más concentrado alrededor del ánodo. Si queremos obtener exclusivamente hidrógeno y oxígeno, no nos sirve el cloruro de sodio como electrolito. Tendremos que pensar en otro. Hay algunos que utilizan el bicarbonato sódico, pero tiene un problema. Produce CO2 y además, en una pequeña cantidad, muy pequeña, produce monóxido de carbono, que es muy venenoso. Por tanto, vamos a utilizar sosa cáustica o hidróxido de sodio como electrolito. En el próximo episodio veremos cómo obtener hidrógeno y oxígeno y recogeremos en 2 tubos de ensayo estos gases para comprobar que el agua está compuesta por 2 partes de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Ramiro. Ok. Bueno, entonces ya sabemos cómo separar moléculas mediante un proceso que se llama, ¿cómo es que llama ese proceso? Electrólisis. Mediante la electrólisis, correcto. Entonces, este va a ser, pues, las preguntitas que me van a responder, me las envían por WhatsApp la respuesta. ¿Listo? No sé si las alcanzan a ver ahí. Les voy a leer de todas maneras. La primera es, ¿cómo es posible separar moléculas en un enlace? 2. ¿Qué sustancias se separan en la electrólisis con agua y sal? Ahí mostraron en el video. 3. ¿Qué sucede si se usan electrodos de hierro en vez de carbón? Y 4. ¿Qué se debe hacer para separar el hidrógeno y el oxígeno? Ahí el del video explica al final qué sustancia se debe utilizar para poder obtener hidrógeno y oxígeno mediante la electrólisis. Son esas 4 preguntitas. Recuerden que me mandan solo la respuesta, ¿listo? No es necesario que me manden las preguntas. Me mandan solo las respuestas al grupo de WhatsApp. La segunda guía la estaré montando de aquí al sábado más o menos, ¿listo? Entonces ya con esto terminamos la primera guía. Necesito que los que todavía no entregan actividades se pongan al día porque ya voy a montar notas de esta primera guía, o sea, de esta primera parte que ya culminamos el día de hoy. Entonces, los que todavía no han entregado actividades pendientes, así sea que les quede pues la nota, obviamente no les va a quedar sobre 5, pero lo importante es que entreguen para que les aparezca ahí evaluado en la plataforma. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna duda?
Chicos, ¿ninguna duda? No, señor. No, profe. Ok, bueno. Esta cosa por aquí. Bueno, ¿alguien es que está copiando las preguntas o ustedes le están tomando el pantallazo? Profe, es que en el pantallazo no se alcanza a ver bien el tablero. Bueno, si desean, entonces yo se las dicto, mire. ¿Cómo es posible separar? O si quieren, entonces ahorita yo les mando una foto, que mucho más, pues, la foto sí Sí, abarca profe, yo bien creo que es mejor. abarca el tablero. Aquí en la pantalla sí es como complicado que abarque todo el tablero. Listo, entonces yo les mando la fotico con las preguntas. Recuerden entonces que el plazo es de una semanita para entregar dentro de 8 días. Algunas actividades de las que me han mandado, por ahí tengo algunos mensajes de WhatsApp, todavía no los he revisado. Apenas empecé el día de ayer y pues tengo bastantes mensajes por leer. Entonces me tienen un poquito de paciencia, pues que en algún momento les llegará el mensaje de la nota calificada de las actividades anteriores. Listo. Bueno, chicos, no siendo más, feliz día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.